esta mañana estamos y vamos a meditar en este versículo de Marcos capítulo 1, versículo 1. Estamos a 2 semanas de celebrar Navidad, estamos en tiempo de Adviento y tiempo de Adviento tiene un enfoque principal. ¿Recuerdan lo que significa Adviento? La palabra Adviento, ¿qué significa? ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe? ¿Puede participar? ¿Qué significa la palabra Adviento? Preparación. Tiempo de preparación. Tiempo de preparación para el día que celebremos Navidad o el nacimiento de Jesucristo. Y el Evangelio de hoy, Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8, habla de Juan el Bautista y habla de dar un mensaje en preparación para cuando venga Jesucristo. Por eso la lectura de hoy es una lectura muy acorde al tiempo de Adviento, tiempo de preparación. Mira lo que dice la lectura: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Enderecen sus sendas quiere decir arrepiéntete, cambia tu forma de vivir. Por donde vas estás mal, endereza tus sendas, arrepiéntete, cambia tu camino, porque si está mal es importante que lo cambies. Eso es lo que dice enderezan sus sendas. Juan se presentó en el desierto, Juan el Bautista, y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento. Importante: preparación, Adviento, arrepentimiento para celebrar Navidad. Muy importante esto. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. ¿Por qué? Dice la lectura cómo se vestía Juan el Bautista. ¿Para eso qué tiene que ver? ¿Qué nos enseña a cada uno de nosotros? Pues el evangelista o la intención del escritor es que sepas que aquel que proclama a Jesucristo o aquel que apunta a Jesucristo en ese tiempo ya no está dentro del templo, ya no está dentro de los grandes hombres que usan grandes vestimentas, caras y muy formales y muy arregladas. La intención del escritor es que Juan el Bautista era tan humilde y tan austero, por eso nos describe cómo comía y cómo vivía y cómo estaba en el desierto. ¿Por qué? Para hacer un contraste con las grandes sinagogas, el templo y todo lo que existía en ese tiempo, donde se creía que se hablaba acerca de Dios, pero a través de gente altamente educada, altamente conformada y con dinero y con mucho vestimentas caras. Y el evangelista nos dice: Juan el Bautista es el que apunta a Jesucristo y no necesita estar dentro de una gran estructura para poder apuntar a Jesucristo. Por eso nos habla acerca de cómo comía y cómo vestía. Mira lo que dice, versículo 7. Al predicar, Juan decía, está hablando Juan el Bautista, decía: después de mí viene uno más poderoso que yo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Adviento. Juan el Bautista está en momento de Adviento o preparación para recibir a Jesucristo. ¿En qué tiempo estamos nosotros? En tiempo de Adviento, en tiempo de preparación para recibir o para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Por eso estas lecturas son apropiadas para estos domingos, para poder acercarnos a la celebración de Navidad. Mira lo que dice: después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo.
Dos enfoques aquí bien importantes: bautizar con agua y bautizar con el Espíritu Santo. Este hombre, Juan el Bautista, bautiza con agua para arrepentimiento, y Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Muy importante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el profeta Juan el Bautista habla acerca de la ley de Dios. Arrepentimiento y el evangelio están siempre conectados. Y la razón por la que les digo esto es porque, otra vez, estamos en la segunda semana de Adviento, de preparación antes de Navidad. Y miran cómo empieza la lectura: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas palabras, querido hermano, van directamente y apuntan a el único que trae la buena noticia de salvación: Jesucristo. El evangelio según San Marcos, si lo notas, no pierde tiempo, no se anda con rodeos, va directamente a hablar del único que te puede salvar: Jesucristo. Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si lo puedes poner ahí, por favor, el versículo 1. ¿Qué nos quiere decir esta palabra esta mañana? Notemos otra vez, y te invito a que podamos meditar en esto: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Principio del evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. Evangelio es una palabra en griego que significa buena noticia. Buena noticia. En el tiempo de los romanos, en el tiempo que se escribe esto, ya existía el uso de esa frase, evangelio. Pero ¿saben quién daba el evangelio? El heraldo. ¿Quién conoce la palabra heraldo? ¿Recuerdan en México cuando anunciaban las noticias, los niños que salían corriendo en las ciudades? ¿Qué hacían? ¿No? Extra, extra, extra. Ese es un heraldo. El niño que salía corriendo a avisar a toda la comunidad la nueva noticia que estaba pasando, eso era el heraldo. Pero en el tiempo de los romanos, el heraldo, el que gritaba, siempre traía noticias del César o del emperador romano. Siempre traía noticias, y lo que hacía era, se presentaba en las plazas y decía, en vez de decir extra, extra, decía evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Roma ha conquistado nuevas tierras. El reino de Roma o el imperio de Roma se ha extendido. Entonces, cuando ustedes escuchan a este escritor decir principio del evangelio de Jesucristo, está diciendo principio de las buenas noticias de la expansión del reino de Jesucristo. ¿Y cómo expande el reino? Con cada uno de nosotros. Miren nada más cómo podemos ver esa similitud. Ahora el evangelista está diciendo, las buenas noticias no vienen de los romanos. Ahora las buenas noticias no vienen de Roma. Las buenas noticias vienen en Cristo, en Jesucristo, porque Él es el que da el evangelio, el verdadero evangelio. Entonces, Él dice principios del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando dice el Hijo de Dios, está haciendo una unión bien poderosa. ¿Por qué? Porque está hablando de el Hijo de Dios. ¿Y quieren que les diga algo? Voy a compartir aquí algo rápido. En el tiempo de los romanos, cuando llegaba el heraldo y decía evangelio, evangelio, estaba diciendo buenas noticias del Hijo de Dios. Pero escúchenme aquí, del Hijo de Dios, porque Julio César, el emperador, se hizo llamar Hijo de Dios. Y hay monedas donde Augusto César se hizo llamar el Hijo de Dios. Entonces, miren lo que hace aquí. Este heraldo se acerca y dice, extra, extra, o el Evangelio del Hijo de Dios, de César Augusto. ¿Por qué?
Porque César Augusto era hijo de César, de Julio César. Y Julio César se hizo llamar el divino o Dios. Hasta hay monedas todavía de Roma que dice hijo de Dios. César Augusto, hijo de Dios. Entonces se pueden imaginar este anuncio en medio del pueblo diciendo evangelio, pero no del imperio romano, sino del verdadero hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el que te da el verdadero evangelio o la verdadera buena noticia. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Se pueden dar cuenta que solamente en este versículo 1, toda la información y toda la bendición que podemos escuchar, todo el mensaje que nos quiere dar la palabra de Dios, en solamente un versículo. Por eso, este evangelista empieza: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero si tú no conoces nada del contexto histórico, pues es un poco difícil entenderlo, ¿verdad? Pero hoy día lo puedes ver y dale gracias a Dios, dale gloria a Dios porque lo puedes ver. Porque el escritor de este evangelio tiene un objetivo y no cambia el objetivo para el tiempo de Jesús y para este día. El objetivo es darte el mensaje de salvación que solo se puede encontrar en Jesucristo, el único verdadero Dios. Ese es el objetivo. Este es el mensaje más grande que un ser humano puede escuchar. Es un mensaje que en verdad es una buena noticia, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y con estas palabras, el evangelista Marcos establece un marco de referencia, establece los parámetros y las directrices para el momento de la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en esta mañana? Hay predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué viniste a la casa del Señor en esta mañana? Para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el evangelio, la buena noticia del Hijo de Dios, Jesucristo. Esta es una referencia para todos aquellos que hablan del mensaje de salvación en Jesucristo. Es una referencia para ti y para mí, para todos aquellos que hablamos de Jesucristo. Pero especialmente, querido hermano y hermana, es una referencia para los que tienen el privilegio de estar enfrente de un púlpito. ¿Sí? Y si escucharon bien, dije privilegio. Y digo privilegio no porque los pastores, los padres o los predicadores se hayan ganado este puesto o nos hayamos ganado este puesto por lo que mejor nos portamos o porque somos más santos que ustedes. No, todo lo contrario. Digo privilegio porque el Señor en nuestra miseria, en mi miseria, como hombre pecador, tuvo misericordia de mí y tiene misericordia de todos aquellos otros pastores, padres o predicadores para llamarnos al ministerio de la predicación. Dios llama a cada uno de sus ministros a una sola cosa. ¿Y cuál es esa sola cosa? Marcos 1:1. Una sola cosa es la razón por la cual llama a pastores, a padres y a predicadores. Y es a predicar su palabra, la palabra que tiene el poder de salvarte. Dios no nos manda a contar chistes graciosos en las predicaciones para suavizar o para preparar a la audiencia. No, eso es pérdida de tiempo. Si tú quieres escuchar un chiste o algo que te haga sentir alegre o algún tipo de cosa así, hay muchas otras formas de poder escuchar. Pero cuando vienes a la casa de Dios, vienes a escuchar principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es a lo que venimos y escuchamos. Ese es el enfoque de cada predicación. ¿Por qué? Porque el evangelio, la buena noticia de salvación para todos los hombres, está centrada en el sujeto de la predicación. ¿Y quién es el sujeto de la predicación? Jesucristo. Jesucristo es el inicio, el desarrollo y la culminación del mensaje de salvación.
Fuera de Jesucristo no hay salvación. ¿Y por qué no hay salvación fuera de Jesucristo? Porque la palabra de Dios lo dice. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Si la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, no hay salvación. Solamente a través de Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado a quién le pides. Hay que pensarlo 2 veces en dónde pones tu confianza, en dónde pones tus preocupaciones, a quién le pides favores. Es bien importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación. Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y en esta mañana, la lectura de Marcos capítulo 1, versículo 1, nos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Querido hermano, con este versículo nos está diciendo tantas bendiciones para nosotros. Nos está diciendo todo lo que es Jesucristo para nosotros. Todo lo que es. Con este versículo nos está diciendo que Jesucristo es tu Redentor. Que Jesucristo es tu Salvador. Que Jesucristo es tu Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Ungido, el encargado para llevar a cabo la misión de salvarte a ti y a mí del poder del diablo, del mundo y de la muerte. En este versículo, la palabra de Dios nos está diciendo que Jesucristo es nuestro Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El prometido por los profetas para recibir todo el peso de la ley de Dios en tu lugar y en mi lugar. Jesucristo es el ungido de Dios, sí. Y esto es muy importante, querido hermano. Otra vez, porque el término ungido es un término aplicado a la unción con el aceite de los reyes, los profetas y los sacerdotes. Solamente podían ser ungidos los reyes, los sacerdotes y los profetas. Y si nosotros decimos que Jesucristo es el ungido de Dios, o el Mesías, o el Cristo, estamos diciendo que Jesucristo es nuestro Rey. Tú estás diciendo que es tu Rey, que es tu profeta y que es tu sacerdote. Todo eso es lo que estamos diciendo. Querido hermano y hermana, todo el mensaje o predicación que se hable de Jesucristo o que hable de Jesucristo tiene la capacidad y el poder de salvarte, de santificarte, de redimirte y de ofrecerte vida eterna. Ahora, si todo eso tiene la capacidad cuando se predica a Jesucristo, todo mensaje o predicación que no hable de Jesucristo, el Hijo de Dios, no es evangelio. ¿Qué significa evangelio? No es buena noticia. En otras palabras, una predicación sin referencia a Jesucristo no es una buena noticia. Todo mensaje o predicación que no hable de Jesucristo, el Hijo de Dios, es un falso evangelio. ¿Y qué quiere decir falso evangelio? Falsa noticia. Y en esta segunda semana de Adviento, ¿recuerdan Adviento, preparación para celebrar la Navidad? Es muy apropiado escuchar esta lectura, ya que nos invita a poner nuestra mirada en Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que celebramos en esta segunda semana de Adviento. Por eso la lectura hace un énfasis muy fuerte al inicio, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, queridos hermanos, mira lo que dice la lectura. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo.
Juan el Bautista está diciendo que él bautiza con agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Y Jesucristo va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan el Bautista nos está diciendo a cada uno de nosotros que es importante que durante este tiempo de Adviento podamos reflexionar en nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista bautiza con agua para arrepentimiento. Pero es imposible que tú y yo nos podamos arrepentir si no sabemos en qué hemos fallado. Por eso Juan el Bautista prepara el camino para que cada uno de nosotros pueda celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque en esta semana y en la que viene, la invitación es que tú y yo y cada uno de nosotros reflexione en aquellas cosas que van en contra de los 10 mandamientos de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales sigues en una dirección contraria a la voluntad de Dios? Por eso Juan el Bautista dice, él bautiza con agua para arrepentimiento, para preparar. ¿Para qué? Para la celebración de Navidad. Y Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un arrepentimiento, solamente arrepentimiento, no sirve de nada. Para poder tener un arrepentimiento completo es necesario ser perdonado. Y por eso la lectura nos dice que Juan el Bautista nos prepara a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos prepara? ¿Cuáles son las palabras que dice Juan el Bautista? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse y preparen el camino o enderecen el camino. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento se completa cuando se es perdonado. Jesucristo es el que nos ofrece el perdón de pecados. Jesucristo es el que nos da el perdón de pecados cuando nos arrepentimos. Un arrepentimiento sin perdón es un arrepentimiento nulo, un arrepentimiento que no va a surgir efecto. Por eso necesitamos reconocer en estas 2 semanas nuestros pecados, reconocer en qué áreas seguimos fallando y pedirle al Señor que nos dé las fuerzas para poder enmendar nuestro camino, para poder reubicar nuestro camino en dirección a Jesucristo. Él, Jesucristo, bautiza con el Espíritu Santo y ese mensaje de hoy es, Él es el que nos ofrece el perdón de pecados. Y hoy, en esta segunda semana, podemos meditar en ese tema. El Señor, en este momento de preparación, podemos, durante estas 2 semanas que faltan, prepararnos para el día que celebremos el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Príncipe de paz. Ese es el tema de este segundo domingo de Adviento, queridos hermanos. Y con eso terminamos. Amén.